Más ministerio sabático. Así es el título para la lección de este día martes 9 de julio. Te invito a leer Marcos 1, 29 al 34. Leamos juntos. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro y qué lecciones espirituales podemos extraer de este relato? En Marcos 1, 29 al 34, Jesús sana a la suegra de Pedro. Después de salir de la sinagoga, fue a la casa de Simón Pedro, donde encontró a la suegra de Pedro enferma con fiebre. Jesús la sanó inmediatamente, y ella se levantó y comenzó a servirles. Esta historia nos enseña que Jesús está dispuesto a ayudar incluso en situaciones familiares y cotidianas. Además, nos recuerda que somos salvos para servir a Dios y usar los dones que Él nos ha dado. Después del asombroso servicio religioso en la sinagoga, Jesús se retira con su pequeño grupo de discípulos, Pedro, Andrés y Santiago y Juan, al hogar de Pedro, evidentemente para dedicar el resto del sábado a una comida amistosa y a la confraternidad. Pero una nota de preocupación sobrevuela la escena. La suegra de Pedro está enferma y afiebrada, lo que en ese tiempo significaba solo dos opciones: recuperarse o morir. Y ellos le hablaban a Jesús de la enfermedad, y Jesús tomó la suegra de Pedro de la mano y la pone en pie. Ella inmediatamente comienza a atender a las necesidades de ellos. Qué poderoso ejemplo de quienes han sido salvados y sanados por Jesús sirven a otros como resultado. A lo largo del Evangelio de Marcos ocurre a menudo que Jesús sana a las personas afectadas tocándolas, como dice Marcos 1:41 y 5:41, aunque en otras ocasiones no se menciona ningún toque, como por ejemplo en Marcos 2 del 1 al 12, Marcos 3 del 1 al 6 y Marcos 5 del 7 al 13. Jesús no había concluido aún su tarea de servicio aquel día. Después de la puesta de sol, muchos acudieron a la casa de Pedro buscando sanidad, sin duda después de ver lo sucedido en la sinagoga ese día o por haber oído acerca de ello. El hecho de que el escritor del Evangelio no diga a sus lectores que la gente esperó a causa de las horas sabáticas para recién entonces acudir allí, indica que él daba por sentado que sabían acerca del reposo sabático. Este rasgo del Evangelio de Marcos es consciente con el hecho de que sus lectores observan el sábado. Marcos dice que la ciudad entera se dio cita en la puerta de la casa aquel atardecer. Marcos 1:33. Sin duda, Jesús tuvo que dedicar considerable tiempo para atender a todas esas personas. Durante horas y horas llegaban y se iban, porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado.
Mientras presenciaba los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él, su corazón se conmovía de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud y la felicidad. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este comentario lo escribe la escritora Elena White en el libro El deseado de todas las gentes, página 230. Que Dios nos ayude en este día y que podamos ver las necesidades del ministerio sabático que se encuentra en la palabra de Dios y en nuestros días. Que Dios te bendiga.